Era global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global, este espacio semanal en el que le contamos a dónde tiene que poner la mirada, cuáles son las noticias internacionales más importantes de la semana. Y para eso vamos a nuestros puntos cardinales. Vamos a partir en lo que está sucediendo finalmente en la Franja de Gaza, porque Naciones Unidas, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han advertido sobre el recrudecimiento del drama humanitario en esta zona, tras la ampliación de las operaciones militares de Israel hacia el sur del enclave, en donde se refugia la mayor parte de los civiles que fueron desplazados desde el norte. En el inicio de la guerra, hace ya casi 2 meses, más de 2 millones de personas han huido de sus hogares y ya son cerca de 16.000 muertos, entre ellos 6.000 niños. Nos vamos a mover también y vamos a estar pendientes de lo que sucede en Argentina, porque el presidente electo de este país, Javier Milei, asume su cargo formalmente este domingo, tras varias semanas dedicado a conformar su gabinete, a anunciar sus primeras medidas económicas, con una ceremonia en el Congreso Nacional que va a estar además liderada por la vicepresidenta Cristina Fernández. Jurará en el cargo en el que va a permanecer hasta 2027. Varios líderes iberoamericanos, entre ellos el presidente Gabriel Boric, han confirmado su asistencia al cambio de mando. Y vamos a estar muy pendientes también durante este programa de lo que sucedió en Venezuela, porque este país aseguró que tiene un plan para anexionarse el Esequibo, que, ojo, es una zona de 160.000 kilómetros cuadrados, rica en petróleo y recursos naturales, que actualmente le pertenece a Guyana. Pero el gobierno de Nicolás Maduro sometió a un polémico referendo en el que le consultó a su población sobre distintas acciones sobre este territorio. Aunque se trata de una consulta que no es vinculante, elevó ya las alertas en la comunidad internacional. Y vamos a estar también pendientes de lo que va a suceder en la COP28, porque crecen las polémicas en torno a la cita climática mundial. Esto porque el presidente de la conferencia, el sultán Al-Jaber, está envuelto en un escándalo después de negar una parte de la ciencia climática sobre combustibles fósiles, por lo que tuvo que salir a aclarar sus declaraciones en el marco del encuentro en el que se busca negociar para alcanzar la meta de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados. El sultán no solo preside la conferencia, sino que también es el consejero delegado de la Empresa Nacional de Petróleo y Gas de Emiratos Árabes Unidos, lo que ha alimentado la controversia. Y le hacemos doble clic a la tensa situación que se ha desatado tras el triunfo de ese polémico referendo en Venezuela, en donde le consultaron a la población sobre este reclamo territorial que tienen por esta zona conocida como el Esequibo. Es un territorio rico, petrolero, que comprende además 2/3 de Guyana, el país vecino, cuyo gobierno ya ha dicho que, aunque no creen que Nicolás Maduro vaya a invadirlos, están atentos porque puede haber algo impredecible. Y para ahondar justamente en este análisis estamos con Sofía Cepeda, periodista del área internacional que ha seguido este caso. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Claro, lo primero, para entender esta disputa territorial, que hay que explicar también, que viene hace ya muchas décadas, tenemos primero que todo que mirar el mapa, ubicarnos un poco, entender quiénes son los actores principales y qué es lo que pasa finalmente con la Guayana Esequiba, también conocido como el Esequibo, que es el territorio que vemos nosotros destacados, ¿no? Vemos también en amarillo el territorio en disputa, ese sobre el cual Venezuela está pidiendo ejercer esta soberanía. Un territorio, el del Esequibo, que comprende casi 160.000 kilómetros cuadrados y que además alberga 6 de las 10 regiones que constituyen el total de la República Cooperativa de Guyana. Y además, Andrea, 1/3 de sus 800.000 habitantes. Es un territorio más bien pequeño, pero muy codiciado por Venezuela, porque es muy rico en distintos recursos, en recursos naturales, forestales, minerales, también hídricos. Tiene una extensa red de ríos, pero también en ese lugar se encuentra
encuentra, por ejemplo, una mina de oro muy importante, la mina Omai, que es de hecho una de las mayores fuentes de ingresos allá de Guyana, que solamente entre el 93 y el 2005 produjo, por ejemplo, más de 3,7 millones de onzas de oro. Pero además hay otro tema que ya adelantabas bien tú, Andrea. En las aguas territoriales, allá en esta zona en disputa, también se encuentra una inmensa riqueza petrolera. De hecho, este interés de Venezuela se ha ido intensificando desde los últimos años. Claro, porque además es un reclamo centenario que viene de distintos tratados, que ya de hecho estaba inmerso en la Corte Internacional de Justicia. Entonces también para entender un poco lo que estamos viendo en el mapa, porque finalmente no es como algo que haya salido de la nada en Venezuela, sino que finalmente también tiene sobre todo un acervo muy histórico en los venezolanos. Exactamente, son cerca de 2 siglos que se ha extendido esta disputa. Y lo decíamos, este territorio, bueno, uno se pregunta también por qué, ¿no? ¿Por qué este interés? Y lo decíamos, ha aumentado también durante los últimos años. De hecho, desde el año 2015 comienza a trabajar también una multinacional estadounidense y ha realizado desde entonces 46 descubrimientos que han elevado además las reservas de petróleo allá en Guyana a cerca de 11.000 millones de barriles. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué tan importante es? Este número representa cerca del 0,6% del total mundial de reservas de petróleo. Por lo tanto, todo esto ha hecho también, todos estos beneficios, ha hecho que Guyana, que es un país de menos de 1 millón de habitantes, se convierta prácticamente en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. De hecho, se espera que su PIB para este año tenga un crecimiento de 25%, después de una tremenda expansión también de casi un 60% del año pasado. Si hablamos, Sofía, también de qué fue lo que se le preguntó a los venezolanos, porque hay algunas preguntas de este referendo que ocurrió el pasado domingo que finalmente son más polémicas que otras, porque hay algunas cosas que, por ejemplo, se le enseña a los niños en Venezuela desde el colegio, pero hay otras en donde, por ejemplo, se habla de la formación de un estado de Guayana del Esequibo prácticamente, en donde finalmente se abre la posibilidad a una anexión y que también lo escuchábamos esta semana por parte del presidente Nicolás Maduro. Ellos dicen que tienen un plan para poder anexionar ese territorio. ¿Qué fue exactamente lo que se le preguntó a los venezolanos? Vamos a revisar, si les parece, exactamente esas 5 preguntas, porque en este referendo, finalmente la campaña, el gobierno de Nicolás Maduro pedía los famosos 5 síes. Eran 5 preguntas. Vamos a ir explicando una por una de qué se trata todo esto. La primera pregunta tenía que ver con el laudo arbitral de París. ¿De qué se trata? La pregunta era, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios la línea impuesta, dicen, fraudulentamente por este acuerdo de París de 1899? Lo decíamos, una disputa muy antigua que pretende despojarnos, dicen, de nuestra Guayana Esequiba, y para eso tenemos que remontarnos a 1811. En ese año Venezuela obtiene finalmente su independencia y se queda con la soberanía de este territorio. Sin embargo, prácticamente 90 años después, en un arbitraje internacional que fue recomendado por Estados Unidos, se emite finalmente un dictamen que favorece a Reino Unido y este territorio queda bajo dominio británico. Por lo tanto, el llamado en esta primera pregunta es a rechazar aquel acuerdo. Vamos al segundo punto, el acuerdo de Ginebra. La pregunta es, ¿apoya usted este acuerdo de 1966? Dicen, como el único instrumento jurídico válido, vienen a defender este acuerdo para alcanzar una solución satisfactoria en torno a esta controversia. ¿De qué se trata este acuerdo de Ginebra? Fue un pacto entre Reino Unido y también Venezuela, donde se reconoce el reclamo de este último de Venezuela y busca encontrar en ese sentido soluciones satisfactorias muy poco antes, además solo 3 meses antes de que se le otorgara la independencia por parte de Reino Unido a Guyana. Claro, y ahí entramos justamente en el tema de la Corte Internacional de Justicia, porque ahí hay un punto que no es menor, y es que el gobierno de Nicolás Maduro no conoce o no reconoce mejor a la Corte Internacional de Justicia como un organismo válido para de cierta forma mediar en este conflicto. ¿Cómo entra entonces esta pregunta? Exactamente, el tercer sí que pedía el gobierno de Nicolás Maduro era, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de esta Corte, la Corte Internacional de Justicia, para resolver nuevamente esta controversia territorial sobre el Esequibo? De hecho, también, Andrea, si recordamos, pocos días antes de esta consulta, justamente el organismo urge también a Caracas, dicen, a abstenerse de tomar cualquier acción que modifique la situación del territorio. Una decisión que fue celebrada por parte de Guyana, pero de todas maneras no prohíben tampoco que se realizara finalmente este referendo. En el cuarto punto, la consulta es, ¿está usted de acuerdo en oponerse nuevamente por todos los medios a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente, dicen, un mar pendiente
por delimitar de manera ilegal y en violación también del derecho internacional. Bueno, y finalmente recordábamos también lo que pasaba con el estado Guayana Esequiba, que tú lo mencionabas, y era quizás la parte más polémica, porque eso era lo que abría la puerta a que el gobierno de Nicolás Maduro pudiera intentar cualquier tipo de anexión. Lo dice Guyana también, aseguran que ellos están tranquilos, que esperan obviamente que se respeten las leyes internacionales, pero que saben que el gobierno del presidente Maduro es impredecible y que podría pasar cualquier cosa. Exactamente. Este último quinto punto de esta consulta que se hace tiene que ver con la creación del estado Guayana Esequiba y con el desarrollo también de lo que ellos llaman un plan acelerado para la atención integral, dicen, a la población actual y también futura de ese territorio. ¿Qué incluye en concreto esta creación? Esto incluye el otorgamiento, por un lado, de la ciudadanía, la cédula de identidad también venezolana a los habitantes, conforme, dicen, al Acuerdo de Ginebra, que ya lo explicábamos antes, y el derecho internacional, y en ese sentido menciona, y ahí es bien explícito, en incorporar dicho estado en el mapa del territorio venezolano. Que quizás es, Sofía, la parte más polémica, ¿no? Esas últimas 3 preguntas, quizás porque las 2 eran mucho más históricas, sí, pero al menos esas últimas 3 hablan, sí, de una intención que tiene el gobierno venezolano de recuperar, no se sabe todavía por qué vías, el control de este territorio que perdieron ya hace más de 200 años, tú lo mencionabas, y finalmente saber si la gente que vive allá, que es gran parte de la población de Guyana, realmente quieren ser ciudadanos de Venezuela, porque tú lo mencionabas también, Guyana es un país que es muy estable, que además de esto tiene un gran crecimiento económico, sí, así yo creo que está por dirimir finalmente qué puede suceder con esto en las próximas semanas. Exactamente, un año de elecciones presidenciales también que se avecina allá en Venezuela, por tanto, de seguro que estaremos siguiendo bien de cerca todo lo que pasa de aquí en los próximos meses allá entre Venezuela y Guyana. Gracias, Sofía. Nosotros vamos a una pausa comercial y a la vuelta seguimos con análisis internacional aquí en Frontera Global. Frontera Global. Frontera Global. Y volvemos a Frontera Global para seguir analizando el impacto que podría tener la consulta que hizo el gobierno venezolano sobre el Esequibo y ese supuesto plan para poder anexarse ese territorio petrolero que corresponde a 2/3 de Guyana. Para eso vamos a Caracas con Ramón Escobar León, que es experto en Derecho. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Ramón, partir justamente agradeciéndote por la entrevista, pero también quisiera preguntarte qué es lo que ha sucedido también en los últimos días frente a esta consulta, porque se sabe que hay finalmente un triunfo de la opción del sí, pero también hay varios cuestionamientos a qué tan vinculante es este plebiscito que se hizo para consultar sobre el Esequibo. ¿Cómo lo ven ustedes en Caracas? Bueno, hay como todo varias lecturas. Yo no creo que fue un triunfo del sí, porque hubo una abstención de casi el 90%. Esos 10 millones y tantos de votos que anunció el gobierno corresponden a la sumatoria de las 5 preguntas, que son 2 millones ciento y tantos miles de personas que acudieron a las urnas electorales. De manera que esos 10 millones es una manera muy curiosa de interpretar los números. Fue una derrota muy importante del sí. La consulta salió derrotada por el nivel de abstención. Y si a esto se suma que la respuesta a algunas de las preguntas, como la pregunta número 3, fue casi 100.000 votos en contra, entonces yo creo que esto no fue un triunfo del gobierno. No lo veo así. Aunque se trate de interpretar de esa manera, porque con una abstención tan elevada, ¿cuál es la legitimidad entonces? Y esto corrobora no solo que el gobierno salió derrotado en la consulta, sino que fue precipitada. Fue hecha de una manera muy precipitada porque el conocimiento del problema del Esequibo requiere de mucho estudio histórico, jurídico y diplomático. Como ustedes referían, hay que entender lo que fue el laudo arbitral de 1899. Y aquí, a diferencia de lo que ocurre en Guyana, eso no lo estudian en los colegios. Los que conocen el tema son unos pocos expertos. Entonces las personas fueron a votar sin conocer bien
la materia sobre la que iban a ser interrogados, sobre cuáles eran las preguntas, cuál era el contenido de las preguntas. Entonces a mí me parece que una consulta, repito, precipitada, y por mucho que el gobierno quiera hacer ver que fue un triunfo, yo creo que fue una derrota que debe invitar al gobierno a la serenidad, a la reflexión, como digo yo en un artículo que publiqué ayer en El Nacional, y otro artículo un artículo que publiqué hoy y uno que publiqué la semana pasada. La única posibilidad que tiene el gobierno es de llamar a la unidad nacional. Claro. Pedirle a los expertos venezolanos que conocen la materia, que todos están en la oposición, que no tienen afinidades ideológicas con Maduro, que integren el equipo de expertos que se requiere para poder defender el territorio venezolano. Pero esto se ha politizado de tal manera que las personas que apoyan al gobierno son sus seguidores más incondicionales, pero no hay unidad nacional y hace falta, y la única persona que puede llamar a esta unidad es el presidente Nicolás Maduro. Claro, Ramón, quisiera justamente quedarme en eso y preguntarte qué tan importante es para el venezolano promedio el tema del Esequibo. ¿Realmente es una demanda histórica y que le importa tanto a la gente del común, o se puede entender más como una apuesta diplomática y una apuesta política por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Esta es una pregunta muy buena. La comprensión del tema del Esequibo, lamentablemente, no ha sido prioridad en Venezuela. Incluso, como les decía antes en la respuesta anterior, en la intervención anterior, no se estudia con cuidado. Yo he venido asistiendo a organizaciones, a barrios, a programas de radio como este y de televisión, tratando de explicar el problema histórico que obliga a ser entendido para poder responder las preguntas. Tan es así que yo veo una gran confusión en el propio liderazgo del país. Yo lo invito, estoy invitando a todo el mundo, y sobre eso escribí, que el agente venezolano en la Corte Internacional de Justicia, el embajador Samuel Moncada, que es un seguidor de Nicolás Maduro, en mi opinión, tiene el problema claro y lo ha entendido en toda su dimensión. Y las declaraciones que él acaba de dar en una entrevista muy relevante, en mi opinión, sobre todo el problema histórico y jurídico de Esequibo, está en contradicción con algunas proclamas más los asesores del gobierno, que dicen cosas como, por ejemplo, que hay que abandonar el juicio en la Corte Internacional de Justicia. Este embajador, agente de Venezuela en la Corte, acertadamente dice que Venezuela dispone de una serie de títulos, y hay documentos, algunos de los cuales están en poder del Reino Unido, que deben ser presentados en el juicio. Pero si el gobierno decide abandonar el juicio, ¿cómo se van a presentar esos documentos que van a probar la titularidad histórica de Venezuela, el derecho de Venezuela basado en títulos y documentos sobre ese territorio? Entonces, yo ahí advierto esta confusión. Y otra confusión es la siguiente, que ustedes también la referían, la pregunta sobre el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es el más importante logro diplomático de la historia de Venezuela, que lo lograron Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, que eran unos políticos, unos estadistas reconocidos nacional e internacionalmente por la probidad, por su prestigio intelectual y porque tenían apoyo político. Rómulo Betancourt fundó el partido más grande, el partido de masas más grande de la historia de Venezuela, y él consolidó un acuerdo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, y todo el país estuvo a su lado para lograr frente a los británicos firmar el Acuerdo de Ginebra. Claro. Ramón. Yo tengo una tesis que para defender los derechos... Sí, perdón, adelante. Quería justamente detenerte en ese momento porque se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte qué posibilidad real tiene en esos momentos, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro de anexionarse quizás por la fuerza este territorio, porque Guyana dice que ellos están tranquilos frente al tema de no ser invadidos, pero que el gobierno de Nicolás Maduro es impredecible. ¿Cómo lo ves tú en Caracas? Yo lo veo como algo más bien de retórica. Yo no creo que Venezuela... En la zona donde yo vivo en Caracas, yo estoy aquí en Caracas, ustedes pueden ver,
en la zona donde yo vivo se va la luz constantemente, hay fallas eléctricas, los servicios públicos están muy deteriorados, la infraestructura física de carreteras, hay muchos problemas de servicios. Entonces, ustedes se imaginan lo que significaría sobre esos problemas montarse en una guerra que se sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Yo creo que esto es más bien retórica. Claro. Retórica, porque si eso llegara a ocurrir, las consecuencias serían impredecibles, y yo no lo considero como venezolano. Yo considero que lo que hay que estimular es la paz, ir al juicio y defendernos con un equipo de expertos venezolanos, porque Venezuela tiene posibilidades de obtener una sentencia favorable. Y por eso invoco la sentencia que se dictó el viernes, que decidió las medidas cautelares que solicitó Guyana contra la consulta. Esa sentencia nos marca una pauta de cómo podría ser la sentencia definitiva, una sentencia equilibrada. Perfecto. Ramón Escobar León, experto en Derecho, muchas gracias por el análisis desde Caracas. Muchas gracias a usted por la invitación y lamento las fallas en la conexión, pero estaba en la calle, pero los atendí con gran gusto. Muchas gracias. Y me saludo a los chilenos. Chile acogió a nuestro gran Andrés Bello, y es un hecho que nosotros llevamos en el corazón. Aquí se ama a Chile, se respeta a Chile y se quiere a Chile. Muchas gracias, Ramón. En una próxima oportunidad seguiremos conversando. Gracias. Y como no todo es política y también hay algún espacio para buenas noticias, nuestra razón para que el mundo siga girando nos llega desde París, pero con una latina como protagonista. Bailar a cambio de una empanada ha sido la idea de una mujer peruana que ha descolocado y que ha hecho gozar a los visitantes del café donde trabaja. Mire esa historia. Miren lo que voy a poner. En español es, si entras bailando, te ganas una empanada. Vamos a ver. Lo que comenzó como una activación en este café de París rápidamente se ha convertido en todo un fenómeno en el infinito y fascinante mundo del Internet. Uno que nos permite conocer historias como la de Yeri Katadi, una peruana de 32 años que convirtió su lugar de trabajo en una verdadera pista de baile. Algunos entran solos, otros acompañados, algunos son más tímidos, otros parecen haber estado esperando ese empujoncito para dejarse llevar por la música. La dinámica es sencilla, cruzas por la puerta, Yerica le da play al parlante y ya depende de ti si quieres o no ganarte tu empanada gratis. El francés en general es muy serio y yo no soy así. O sea, yo soy más relajada y me gusta estar en la onda de un poco de alegría a todo lo que hago, todo. Desde el otro lado del mundo nos contactamos con esta disruptiva trabajadora. Queríamos saber más. Nos cuenta que es casada con un francés a quien conoció hace ya una década, que juntos tienen 2 hijos, Noah y Kala, y que desde agosto están instalados en la ciudad del amor. Una que, aunque alucinante, en estos meses invernales puede ser desafiante para un local que vende ensaladas. Justo estaba lloviendo ese día, me acuerdo, estaba todo gris, no había mucha gente que entraba. Tenía que hacer algo y se le iluminó la ampolleta. Adivinen, no me despidieron. Guayando. Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. O sea, hice ese letrero y a los de mi equipo que trabajan conmigo me dijeron, no, eso no se hace aquí, que no sé qué. Y dije, yo sé que no se hace aquí, pero el restaurante es peruano, es latino. ¿Y por qué no poner una chispa latina a esto? El resultado del experimento ya es historia. Y la gente que entraba no se atrevía a bailar, pero me miraban como diciendo, ¿lo hago o no lo hago por mi empanada? Entonces subía el volumen y les hacía como que, vamos, atrévete un poco. Ella es arquitecta de interiores, pero desde que llegó al viejo continente quiso experimentar cosas nuevas. El contacto con la gente es lo que más le gusta y lo que la motivó hace poco más de un mes a buscar nuevos horizontes. Hoy me voy a ir en busca de cafés. No en busca de cafés para probar, sino como para trabajar. Vamos a llevar currículums así, a la antigua. Porque esta chica tiene proyectos en mente. Y una semana después decía yoga y abajo decía Peruvian food. Y yo dije, es una señal. Y es, o sea, como que raro, algo peruano aquí en donde estoy viviendo.
Entonces me acerqué y hablé con el manager. Desde entonces ha gozado cada día y sus colegas y también su jefe han recibido con los brazos abiertos las locas ideas de esta latina. Le mandé la foto del letrerito que hice y le dije, por si acaso esta va a ser la activación. Me impuse así, dije, por si acaso esta va a ser la activación del día de hoy. Y me dijo, me encanta, hazlo. Y porque no hay primera sin segunda, lo de la música y las empanadas ya se ha convertido en un sello del local parisino. Su mensaje a otros, intentarlo. Intenten que innoven con un poquito más de creatividad. O sea, la creatividad la tenemos todos. Necesitamos más gente feliz en este mundo, así que a intentar de todo para que la gente sonría. Sonrisas que en su casa llegan también a punta de bailes, con su marido, con sus hijos o sola, mientras hace aseo o mientras cocina. Se vienen las clases de zumba, bromea en sus redes. Mientras tanto, los trabajadores de esta zona repleta de oficinas ya saben que muy cerca hay un lugar donde la formalidad y la rutina pueden quedar a un lado, al menos por un rato, para dar paso a la música, el goce y unas buenas empanadas. Con esta razón, para que el mundo siga girando, nos despedimos de este nuevo capítulo de Frontera Global. Nos vemos la próxima semana. Frontera Global.